Algunos santos a los cuales saludar. Versículo 1 al 16. Parece ser que los creyentes en Roma no se reunían en alguna asamblea general, sino que eran miembros de varios grupos en los hogares. Note los versículos 5, 10, 11, 15. No había una iglesia en Roma en el sentido organizado. Compare con Filipenses capítulo 1, versículo 1. Roma era una ciudad grande y es posible que algunas de las asambleas las componían principalmente creyentes judíos. Es evidente que Febe era una diaconisa que se dirigía a Roma y por consiguiente la portadora de la epístola. Que la recibáis y que la ayudéis. Versículo 2. Son buenas admoniciones para los cristianos de hoy. Algunos eruditos sugieren que iba a Roma en busca de ayuda para algún problema legal y que Pablo le pedía a los santos que le ayudaran en ese problema especial. Hallamos a Priscila y Aquila de nuevo, que amigos queridos fueron para Pablo. Repase Hechos capítulo 18, versículo 2 al 28. Mira Timoteo capítulo 4, versículo 19. El incidente en el cual estos dos santos arriesgaron su vida por Pablo no se registra en el Nuevo Testamento, pero qué deuda tiene la iglesia con ellos por haberle salvado la vida. Salieron de Roma debido a la persecución de Alejandro y de Rufo, como si estos dos hombres fueran bien conocidos entre las iglesias en el tiempo en que Marcos escribió su evangelio. Es posible que Simón fuera en realidad el padre de Rufo, el del versículo 13, y que también ganó a su madre para el Señor. Si él y su familia se quedaron en Jerusalén, es posible que tuvieran a Pablo en su casa y que éste adoptó a la madre de Rufo como si fuera la suya propia. Algunos pecadores a los que se debe evitar. Versículo 7 al 20. Esta advertencia suena extraña en un capítulo lleno de saludos, pero Pablo conocía los peligros en las iglesias y quería advertir a los santos. Desde luego que nosotros como cristianos debemos amar y perdonarnos unos a otros, pero se debe enfrentar a los pecadores en contra del cuerpo de la iglesia de acuerdo a la disciplina bíblica. Los creyentes que causan problemas debido a sus deseos egoístas, usualmente orgullo, quieren decirle a todos lo que tienen que hacer. No se debe recibir en la iglesia local. Fijarse significa vigilar, tener los ojos abiertos sobre ellos. Es correcto que la iglesia tenga un ojo sobre los iglesias que van de iglesia en iglesia causando problemas y divisiones. Estas personas son seductoras al hablar y saben cómo engañar a los ingenuos. Pero el santo con discernimiento verá a través de sus disfraces de Alejandro y de Rufo, como si estos dos hombres fueran bien conocidos entre las iglesias en el tiempo en que Marcos escribió su evangelio. Es posible que Simón fuera en realidad el padre de Rufo, el del versículo 13, y que también ganó a su madre para el Señor. Si él y su familia se quedaron en Jerusalén, es posible que tuvieran a Pablo en su casa y que éste adoptó a la madre de Rufo como si fuera la suya propia. Algunos pecadores a los que se debe evitar. Versículo 7 al 20. Esta advertencia suena extraña en un capítulo lleno de saludos, pero Pablo conocía los peligros en las iglesias y quería advertir a los santos. Desde luego que nosotros como cristianos debemos amar y perdonarnos unos a otros, pero se debe enfrentar
a los pecadores en contra del cuerpo de la Iglesia, de acuerdo a la disciplina bíblica. Los creyentes que causan problemas debido a sus deseos egoístas, usualmente orgullo, quieren decirle a todos lo que tienen que hacer. No se debe recibir en la iglesia local. Fijarse significa vigilar, tener los ojos abiertos sobre ellos. Es correcto que la iglesia tenga un ojo sobre los trotaiglesias que van de iglesia en iglesia, causando problemas y divisiones. Estas personas son seductoras al hablar y saben cómo engañar a los ingenuos. Pero el santo con discernimiento verá a través de algunos siervos a quienes honrar. Qué grandiosa lista de veteranos. En estos versículos hallamos a Timoteo, el hijo de Pablo en la fe y siervo del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 11 al 22. Y Lucio, quien estuvo asociado con Pablo en los primeros días en Antioquía. Hechos capítulo 13, versículo 1. No es probable que esta persona sea Lucas. Jasón viajó con Pablo desde Tesalónica. Hechos capítulo 7, versículo 5 a versículo 9. Sosípater era de Berea. Hechos capítulo 20, versículo 4. Pablo amaba a estos compañeros y no se podía haber ministrado sin ellos. No todos pueden ser un Pablo, pero todos podemos ayudar a otros a servir a Cristo más eficazmente. Tercio era el amanuense, sacerdote, secretario, al que Pablo dictó la carta. Según el Espíritu le dirigió, es probable que era romano, conocido por los creyentes que recibieron la carta. Gallo tal vez sea la misma persona mencionada en Hechos capítulo 19, versículo 29, o tal vez Gallo de Derbe, Hechos capítulo 20, versículo 4. Eso con toda seguridad el Gallo de capítulo 1, versículo 14, uno de los hombres que Pablo bautizó durante su ministerio en Corinto. Pablo estaba allí cuando escribió a los romanos, de modo que esto pudiera significar que estaba alojado en la casa de Gallo. Vea cómo el Señor usa muchas personas para darnos su palabra. Un apóstol inspirado, un fiel secretario y huésped cristiano amigable y una mujer sacrificada. Erasto era el tesorero principal, lo cual muestra que el Evangelio había alcanzado a las familias de funcionarios del gobierno de la ciudad.